La renovación del aire en los edificios, al igual que el confort térmico, es una cuestión de habitabilidad básica, muy relacionada con la salud pública. Ventilar es esencial, no solo para evitar contagios en tiempo de contingencia sanitaria, como el que estamos viviendo, sino para garantizar el bienestar y la productividad de los ocupantes. Se pueden emitir algunas recomendaciones generales para mejorar la calidad del aire interior y así reducir el riesgo de contagio por aerosoles, basadas en los estudios científicos de cómo se comportan los patógenos que están suspendidos en el aire. Parece lógico que la solución pasa por mejorar la ventilación de los edificios, pero no hay una solución universal. Es preciso tener un conocimiento integral de cuestiones como la eficiencia energética, la incidencia del clima en el balance energético de un edificio, tener en cuenta el grado de hermeticidad de la envolvente, conocer cuáles son los diversos parámetros que afectan el confort térmico, su relación con la ventilación y con los distintos tipos de sistemas de climatización y renovación del aire, así como estrategias pasivas de acondicionamiento térmico y ventilación. En los edificios la ventilación es una cuestión esencial para la habitabilidad básica, sobre todo en aquellos en los que hay concentración de personas. Hay una tendencia reciente en la arquitectura a descuidar aspectos básicos como la ventilación y la iluminación naturales, hasta el grado de que en la actualidad hay multitud de edificios construidos con sofisticados sistemas mecánicos de climatización instalados, con lo que la cuestión térmica queda resuelta, pero sin ventilación ni conexión visual con el exterior en algunas zonas. Los científicos ya han hablado de la evidencia científica del riesgo de contagio por aerosoles, que es otra forma de decir que cuando una persona infectada respirando en un espacio cerrado, el virus puede estar varias horas en micropartículas suspendidas en el aire y puede ser inhalado por otras personas. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto la importancia de la ventilación como estrategia de salud pública y debería ser prioritaria, no solo en situación de contingencia. En los edificios donde se reúnen grupos de personas como colegios, institutos, universidades, centros culturales, bibliotecas, oficinas, resolver la renovación del aire es fundamental no solo para evitar contagios, sino para garantizar que los ocupantes disfrutan de una calidad del aire aceptable. La composición del aire que inspiramos es una mayor parte, casi el 80% de nitrógeno, que es el gas diluyente, y luego tiene algo más del 20% de oxígeno y muy poco por debajo del 1% de dióxido de carbono. La cuestión es que varias personas que están en un espacio cerrado respirando a lo largo del tiempo van consumiendo el oxígeno y expulsando dióxido de carbono. Al cabo de varios minutos, la concentración de ambos gases en el aire empieza a cambiar, aumentando la proporción de CO2 y disminuyendo la de oxígeno. De hecho, el aire que expiramos, fruto de la respiración, solo tiene ya un 15% de oxígeno y más de un 5% de dióxido de carbono. Dependiendo de la actividad que realizan las personas, si están sedentarias, tumbadas, sentadas, si están de pie, si están caminando o si están haciendo ejercicio físico, la cantidad de litros de aire que se expiran por persona en un minuto varía desde 6 litros por minuto hasta 43. Cuanta más actividad, más volumen de aire inspirado y expirado por minuto. Para que el aire interior sea saludable se requiere una determinada proporción de oxígeno y de dióxido de carbono. A partir de 0,15% de CO2 se considera que el aire empieza a estar viciado. A partir del 5% el ritmo respiratorio se acelera y a partir del 15% empezamos a entrar en un límite crítico para la vida. Es un parámetro muy importante en tema de ventilación el concepto de caudal de aire, que depende de las dimensiones de las aberturas y de la velocidad del aire. También es importante controlar la tasa de renovación, que es el número de cambios por hora, que además depende del volumen de aire que está contenido en ese local. El caudal de ventilación se mide en litros por segundo y es el volumen de aire que se aporta a un local por unidad de tiempo. La disposición adecuada de las aberturas, a ser posible en lados opuestos para permitir la ventilación cruzada y que no haya zonas de aire estancado, es un punto fundamental, así como disponer las entradas de aire a una altura menor que las salidas, también para mejorar el resultado de la renovación del aire, porque se aprovecha el movimiento natural convectivo debido al diferencial de presiones a distintas alturas.
Otro concepto importante en ventilación es la hermeticidad de un edificio, que depende de la tecnología de la construcción, sobre todo de los marcos de las ventanas. Se llama estanqueidad o hermeticidad de la envolvente y cuando falta permite una pequeña renovación de aire incontrolada por infiltraciones de aire. Es decir, a mayor hermeticidad, menos intercambio de aire con el exterior. Hay países como por ejemplo México en los que la hermeticidad de la envolvente constructiva en los edificios por lo general es bastante baja, permitiendo infiltraciones de aire que afectan no solo al balance energético, sino que posibilitan una continua renovación de aire. El caso extremo sería una envolvente totalmente permeable al aire proporcionada por ejemplo por una celosía. En el otro extremo están las envolventes herméticas de las Passive House alemanas, en las que se realiza un test de estanqueidad para verificar que no hay intercambio de aire descontrolado con el exterior. No solo hay que tener en cuenta el grado de hermeticidad del edificio y si cuenta con sistemas mecánicos de climatización. La relación con el clima es otro factor esencial y jugar con todos los parámetros del confort térmico para dar la mejor solución en cada caso. El confort térmico no es solo temperatura del aire, sino que también su velocidad, la temperatura media radiante, la humedad relativa y el grado de arropamiento y actividad de los ocupantes van a afectar la sensación térmica, ya que tienen una relación directa con su metabolismo. Cuando ventilamos en climas muy fríos o muy cálidos, esto equivale a perder o ganar calor, y si no se compensa este fenómeno, lleva a una pérdida de las condiciones de confort térmico o a un excesivo consumo energético en caso de contar con sistemas de climatización mecánica. Para mantenerse en el rango aceptable de confort térmico y evitar malestar o enfermedades por enfriamiento o sobrecalentamiento, no solo hay que fijarse en la temperatura del aire, se debe jugar con los otros parámetros que ya hemos mencionado y aparte hay otros secundarios como estos que vemos aquí, que son estratificación del aire, temperatura superficial del suelo, asimetría radiante, corrientes de aire. Se pueden emitir algunas recomendaciones generales, como por ejemplo que habría que primar las actividades al aire libre y programar la jornada de forma que en las horas en las que el clima es más benévolo se realicen actividades al aire libre mientras se hiperventilan los espacios interiores. Otra recomendación general sería instalar sensores de CO2 para monitorear la calidad del aire interior y evacuar el espacio si la concentración de CO2 sube por encima de 800 partes por millón. Pero no hay una única solución. Cada edificio, cada usuario, cada clima es distinto y la solución ha de ser particularizada para cada caso. Abrir las ventanas no es la única solución y no siempre es viable, sobre todo en climas muy extremos. Instalar sistemas de ventilación mecánica controlada con recuperador de calor no siempre es la solución idónea. Poner purificadores de aire no siempre tiene sentido. Instalar filtros electrostáticos en la recirculación de aire puede no ser lo más indicado. Por eso se recomienda una asesoría especializada para que en función del tipo de edificio y el tipo de clima, si es un edificio muy hermético o menos hermético, si tiene sistemas mecánicos de calefacción o de aire acondicionado o no los tiene, o en función de dónde esté ubicado, pues tendrán sentido unas soluciones y no otras para mejorar la ventilación.